Buenas, bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones Windows con Windows Forms de Microsoft.net. En este video vamos a ver un poco el esquema de trabajo con el que vamos a ir desarrollando los siguientes temas. Los siguientes temas que vamos a estar tratando van a estar relacionados con el desarrollo ya en sí de formularios Windows. Vamos a ir desarrollando ya aplicaciones que trabajen con formularios. Vamos a ver temas avanzados en posteriores temas como es el manejo de archivos, el desarrollo de servicios Windows, etcétera. A nivel del desarrollo de aplicaciones Windows, vamos a trabajar con un esquema de trabajo que es el que voy a explicar a continuación. Vemos que tenemos una solución llamada SLN Nómina. Allí encontramos un proyecto de modelado. Este tipo de proyectos se encuentran en la versión Ultimate de Visual Studio 2012. Así que algunas versiones como las versiones Premium no tienen este tipo de proyectos. Es posible que si tenemos ese tipo de versiones no podamos abrir este tipo de proyectos. Entonces, ¿por qué es importante un poco esto de los diagramas que les voy a mostrar a continuación? Porque la idea es no solo aprender a desarrollar con Windows Forms, sino aprender a desarrollar correctamente, utilizando un buen esquema de trabajo, una buena arquitectura. Entonces la idea es trabajar con una arquitectura en capas muy sencilla, en la cual nuestra aplicación va a estar dividida en una capa de presentación, una capa de negocios, una capa de acceso a datos y una capa transversal a todas las capas que llamaremos capa de infraestructura transversal. Entonces, en la capa de presentación vamos a irnos a este otro diagrama. Este diagrama que estamos viendo en este momento es un diagrama de capas. Vamos a ver un diagrama de componentes en el cual vamos a visualizar un poco más los proyectos que van a ser parte de estas capas que les mostré hace un momento. Entonces, la idea es que esta capa de presentación tenga todos los proyectos con los cuales el usuario va a tener relación. Es decir, la capa de presentación va a tener nuestra GUI, va a tener nuestra interfaz de usuario gráfica. Allí van a ir las diferentes vistas o pantallas con las cuales el usuario va a interactuar. Nuestra capa de negocios va a ser una capa intermedia que va a manejar todo el tema de lógica de negocio de nuestra aplicación. La idea es que la capa de presentación no tenga relación directa con nuestra capa de acceso a datos, sino que tenga relación con nuestra capa de negocios. Y nuestra capa de acceso a datos va a ser la capa que se va a encargar de el acceso a datos, es decir, de conectarse a las fuentes de datos o repositorios que tengamos. Entonces, en este diagrama de componentes podemos ver los proyectos que vamos a construir en Visual Studio y que van a ser parte de nuestras capas. Por ejemplo, tenemos un componente que es el administrativo. Ese va a ser un módulo o un proyecto que vamos a crear y hace parte de nuestra capa de presentación. Tenemos otro proyecto que es el Business Access y Entities, que hacen parte de nuestra capa de negocios. Entonces, en el proyecto de Entities vamos a definir todas nuestras entidades de negocio, y en Business Access, la idea es que maneje toda la lógica de negocio, todas las tareas de coordinación entre la capa de acceso a datos y demás. Y vamos a tener un componente de Data Access que va a encargarse de directamente conectarse a nuestros repositorios, ya sea para consultar información o para modificarla. Y tenemos también un proyecto que se llama Factory. Básicamente este componente nos va a ayudar a manejar todo el tema de tareas transversales a nuestras capas. Por ejemplo, temas de validación, temas de login pueden manejarse en este tipo de componente. Entonces, una vez tengamos claros cómo vamos a trabajar, ya podemos proceder a desarrollar nuestros proyectos y demás. Así que este debe ser el punto de partida para iniciar a desarrollar nuestras aplicaciones. Es decir,
Antes de iniciar a desarrollar nuestras aplicaciones es importante tener definido la arquitectura con la que vamos a trabajar. Para el caso de estudio con el que vamos a estar trabajando, el tema de Windows Forms, que es una aplicación muy sencilla para ingresar empleados y demás, vamos a manejar este tipo de arquitectura, es decir, vamos a tener una capa de presentación, una capa de negocios, una capa de acceso a datos y una capa transversal, y vamos a manejar estos proyectos que están en este diagrama de componentes. Entonces vemos que aquí en nuestra solución están creados los proyectos que estamos viendo aquí, los componentes. Hemos creado diferentes carpetas. Como podemos ver, tenemos una carpeta de modelos y diagramas, una carpeta llamada capa de presentación, una carpeta llamada capa de negocios, una carpeta llamada capa de acceso a datos y una carpeta llamada capa de infraestructura transversal. La idea con estas carpetas es que cuando accedamos a nuestra solución podamos ver de forma organizada los proyectos que hacen parte de cada una de nuestras capas, y cuando vayamos a modificar únicamente nos vamos a la carpeta que necesitamos. Podemos ver que cada carpetica tiene los proyectos que componen esa capa. Por ejemplo, la capa de presentación tiene un proyecto que se llama administrativo, la capa de negocios tiene un proyecto que se llama Business Access, así como un proyecto que se llama Entities. La capa de acceso a datos tiene un proyecto llamado Data Access, y la capa de infraestructura transversal un proyecto que se llama Factory. Vemos también que en la capa de presentación tenemos un proyecto de tipo aplicación Windows Forms, mientras que en la capa de negocios, en la capa de acceso a datos y en la capa de infraestructura transversal tenemos proyectos de tipo biblioteca de clases, ya que aquí no necesitamos o no tenemos interfaz gráfica, sino que vamos a crear ensamblados con lógica de negocio. Entonces vamos a ver rápidamente cómo crear una solución muy parecida a esta con nuestros diferentes proyectos y cómo relacionarlos entre sí. Entonces para eso vamos a abrir esta ventana de Visual Studio y vamos a iniciar creándonos un proyecto de solución en blanco. Entonces para eso vamos a irnos a nuestra carpeta de trabajo Windows Forms y vamos a crearnos una carpeta aplicación nómina. Seleccionamos la carpeta y ahí creamos ahí vamos a otros tipos de proyectos, solución de Visual Studio, y creamos nuestra solución de nómina. Vemos que este es el punto de partida para comenzar a trabajar nuestras aplicaciones. Entonces vamos a crearnos nuestras carpeticas. Eso lo hacemos presionando clic derecho sobre la solución, le damos donde dice agregar, posteriormente presionamos donde dice nueva carpeta de soluciones, y así podemos crear nuestras carpetas. Capa de presentación, creamos otra carpetica, capa de negocios, capa de datos, y capa de infraestructura transversal. Entonces vamos a crearnos presionando clic derecho sobre cada carpetica los proyectos que van a componer cada capa. Por ejemplo, para el caso de la capa de presentación vamos a crearnos una aplicación de tipo Windows Forms. Vamos a llamarla administrativo
y presionamos aceptar. Vemos que se nos crea un proyecto de tipo Windows Forms. Vemos el formulario. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es establecerle un nombre del espacio de nombre a este proyecto. Entonces, para eso vamos a presionar clic derecho, propiedades, y nos vamos a la sección que dice espacio de nombres predeterminado. Vemos que el nombre del ensamblado administrativo, con este nombre vamos a encontrar el archivo físicamente en la carpeta donde se nos generan los ejecutables. El nombre del espacio de nombres predeterminado me va a definir un ámbito o un nombre único que me va a representar este proyecto y sus componentes. Entonces vamos a colocarle como espacio de nombre nómina punto presentación punto administrativo. Este va a ser el nombre con el cual vamos a identificar de forma única el espacio de nombre que sirve de contenedor para todos nuestros elementos dentro de este proyecto. Entonces cerramos. Vemos que aún aquí nos aparece ese espacio de nombre administrativo. La razón de ser es porque cuando se crea el proyecto pues no se creó con ese espacio de nombre que le establecimos. Esto lo podemos modificar manualmente colocando nómina punto presentación punto administrativo. Acá vemos que si agregamos un nuevo elemento, puede ser un nuevo formulario de Windows o cualquier otro elemento, digamos form2.css, vemos que para los elementos que creemos, que vamos a crear, ya sí nos aparece el espacio de nombre que habíamos establecido. Presionamos clic derecho otra vez, propiedades, objeto de inicio. Esto es muy importante ya que el objeto de inicio es el objeto con el cual va a iniciar mi aplicación. Cerramos acá. Aquí nos genera un error. Vamos a colocarle form2, ya que form1 también tiene otro espacio de nombre diferente. Vamos a colocarle el espacio de nombre que debe ser. Nómina.presentación.administrativo. También en la parte del designer. No nos debemos preocupar si no entendemos en este momento algunos de estos archivos, ya que estos archivos hacen parte de los formularios que vamos a estar trabajando en videos posteriores. Pero por ahora lo importante es entender el esquema de trabajo, entender cómo crear los proyectos, cómo relacionarlos, cómo definir los espacios de nombres para mayor organización de nuestros proyectos. Entonces vemos que ya no nos aparece ningún error porque ya colocamos los espacios de nombres correspondientes a cada elemento de nuestro proyecto. Entonces sigamos añadiendo proyectos a nuestro esquema de trabajo. Vamos a crear los proyectos de la capa de negocios. Entonces vamos a crear el proyecto Business Access. Y creamos otro proyecto también de tipo biblioteca de clase para las entidades llamado Entities. Vemos que se nos crean los respectivos proyectos. Hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, clic derecho, propiedades, y colocamos el espacio de nombre, nómina.negocio.business access. Lo mismo aquí, clic derecho, propiedades,
nómina, que es el nombre de nuestra solución o de nuestra aplicación, negocio, porque es nuestra capa de negocios, entities. Eliminemos estas clases para no tener que cambiar nuevamente los espacios de nombre en estas clases. Creamos nuestro proyecto de acceso a datos. Data Access. Clic derecho propiedades. Nómina.datos.acceso a datos, .data access, perdón. Eliminamos esta clase y creamos por último nuestro proyecto que va a contener elementos que son necesarios y que vamos a estar utilizando en nuestras otras capas. Vamos a llamar a nuestro proyecto Factory. Clic derecho propiedades y lo mismo, nómina punto, coloquemos transversal, puede ser punto factory. Eliminamos esta clase y ahora algo importante, hemos creado básicamente el esquema de trabajo con el cual vamos a estar desarrollando nuestra aplicación de caso de estudio de Windows Forms. Este esquema de trabajo es un esquema en capas, es decir, estamos trabajando con una arquitectura en capas y podemos utilizarla en otros proyectos a nivel productivo que vayamos a desarrollar. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Hemos creado todos estos componentes de cada capa, pero tenemos que relacionarlos entre ellos para poderlos utilizar. Es decir, el Business Access, si no lo relaciono con el proyecto administrativo no va a poder utilizarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación como paso final, relacionar unos proyectos entre otros. Entonces esto se hace con el fin de poder referenciar los proyectos que vayamos a utilizar en nuestras diferentes capas. Entonces, como lo vimos en el esquema que veíamos en nuestro diagrama, vemos que el componente administrativo utiliza elementos del componente Business Access y del componente Factory. Entonces vamos a crear las referencias entre esos proyectos. Entonces, para crear las referencias, es decir, para poder utilizar tanto Business Access como Factory como Entities en nuestro proyecto administrativo, tenemos que relacionarlos. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos clic derecho sobre administrativo, sobre el proyecto, y presionamos donde dice agregar referencia. Ahí nos vamos a la pestaña que dice proyectos y seleccionamos los proyectos que queremos referenciar. Presionamos aceptar y él automáticamente, si vemos la carpeta de referencias, en esta carpeta de referencias aparecen los proyectos a los cuales tenemos referencia o a los cuales podemos hacerle relación. Por ejemplo, aquí tenemos referencias al proyecto de Business Access, al proyecto de Entities, Factories y otros ensamblados del framework. Entonces, a su vez, Business Access tiene que tener referencias al proyecto Entities. Entonces presionamos aceptar y al proyecto Data Access, ya que nuestra capa de negocios va a tener acceso tanto a las entidades como a nuestra capa de negocios. De la misma forma, el proyecto Data Access debe tener referencia o estar relacionado con el proyecto de entidades. Entonces vemos que hemos creado relaciones entre el proyecto administrativo y los proyectos de la capa de negocios y de la capa transversal. Lo mismo Business Access también tiene relación con Data Access y con Entities, que son los otros componentes. Entities no tiene relación con ninguna. Data Access sí tiene una relación con Entities y Factory no tiene relación por ahora.
Entonces vemos cómo hemos creado un esquema de trabajo con el que vamos a estar desarrollando las aplicaciones de Windows Forms. Este punto es muy importante, tener definido el esquema con el que vamos a trabajar. Para el caso de estudio únicamente vamos a trabajar con estos proyectos, pero a nivel de sus desarrollos en productivo, por así decirlo, en sus desarrollos personales de aplicaciones, ya podrán tener diferentes tipos de proyectos. Es decir, es posible que en sus proyectos personales no solamente tengan un proyecto administrativo, sino un proyecto de contratos, por decir un ejemplo, o un proyecto de órdenes para generar órdenes. Dependiendo la aplicación que vayan a desarrollar, pueden tener diferentes proyectos en la capa de presentación o pueden tener diferentes proyectos en la capa de negocio, en la capa de datos o en la capa transversal. Por eso es importante, antes de iniciar a desarrollar las aplicaciones, tener definida la arquitectura con la que vamos a trabajar y en base a eso organizar nuestros proyectos. Con esto finalizamos este video. Como siempre, recordándoles desarrollar los laboratorios asociados a cada tema. Hasta pronto.